Cindy Williams ocultó a sus fans el final de su enfermedad. Canceló conciertos sin dar explicaciones. Durante los 5 días siguientes a su muerte, nadie supo que se había ido. Ahora, su hermana ha dado a conocer detalles impactantes sobre esos últimos meses. Ella está exponiendo lo que realmente sucedió a puertas cerradas. La verdad sobre el tratamiento médico de Cindy te dejará atónito. Hollywood sabía que algo iba mal, pero nadie adivinó lo grave que era. Los detalles te romperán el corazón. Cindy Williams nació el 22 de agosto de 1947 en Van Nuys, Los Ángeles. Su madre, Francesca, trabajaba largos turnos como camarera, mientras que su padre, Ella Chad Bill Williams, tenía un empleo en una empresa de electrónica. El dinero siempre escaseaba. La infancia de Cindy estuvo marcada por la lucha y el movimiento. Solo tenía 1 año cuando la familia se trasladó a Dallas. Luego, a los 10, volvieron a Los Ángeles. Estos cambios la obligaron a empezar de nuevo constantemente, y eso la hizo adaptable. También le enseñó a conectar rápidamente con la gente, algo que más tarde le ayudaría en el mundo del espectáculo. No era hija única. Estaba muy unida a su hermana pequeña, Carol Ann, y a un hermanastro llamado Jim, fruto del primer matrimonio de su madre. Vivían en lo que algunos llamarían circunstancias reducidas. Cindy llevaba ropa usada y aprendió pronto a sacar el máximo partido de lo poco que tenía. Tenía los ojos azules, el pelo castaño y un sentido del humor que la ayudó a sobrellevar la bebida de su padre. Podía ser imprevisible, pero también la hacía reír haciendo imitaciones de Jackie Gleason y Milton Berle. Esos momentos se le quedaron grabados. La comedia le daba seguridad. La iglesia se convirtió en su vía de escape. En la escuela dominical se sentía protegida del caos de casa. Allí actuaba en pequeñas obras de teatro, e incluso soñaba con que Debbie Reynolds entrara y la descubriera. Cindy dijo más tarde que actuar la hacía sentirse poderosa, incluso cuando la vida en casa la hacía sentirse pequeña. En la escuela, participaba en producciones teatrales e impresionaba a los profesores con su ritmo y sus expresiones. Cuando se graduó en el Instituto de Birmingham en 1965, una de sus compañeras de clase era Sally Field. Cindy ya no soñaba, se estaba preparando. Después del instituto, estudió teatro en Los Angeles City College. No era glamuroso, trabajaba de camarera para sobrevivir, a menudo haciendo turnos de noche y haciendo audiciones durante el día. Vivía con 4 o 5 horas de sueño y llevaba un cuaderno en el que anotaba 157 audiciones fallidas antes de conseguir su primer anuncio nacional. Su gran oportunidad no llegó de la noche a la mañana. Durante años vivió en un minúsculo apartamento de Hollywood por $175 al mes, a veces hasta los últimos 20, pero nunca se rindió. En 1969, las cosas empezaron a cambiar. Se hizo notar en un anuncio de gafas de sol de Foster Grant. Luego vinieron más anuncios, WA Airlines, y otros que pagaron las facturas y pusieron su cara en la televisión. Tuvo pequeños papeles en series como Room 222 y Love, American Style, pero nunca fueron protagonistas. Siempre era la vecina o la novia. Aún así, cada papel significaba un paso adelante. Entonces llegó el momento que nunca olvidó. En 1970, mientras trabajaba en un programa de variedades llamado The Funny Side, tuvo que bailar con Gene Kelly. Nerviosa, le pisó el pie a medio giro. Él nunca lo dejó ver, terminando el número como un profesional. Años más tarde, volvieron a actuar juntos, y ella le pisó el pie por segunda vez. Se rió y dijo, hay cosas que nunca cambian. Chico, ese tipo de encanto desenfadado, real y un poco torpe, se convirtió en su seña de identidad. En 1971 la aceptaron en el Actors Studio West. Era un gran honor, pero su agenda estaba repleta y no podía asistir con regularidad. Alrededor de este tiempo, ella comenzó a ser notado por nombres más grandes. En 1972, el legendario director George Cukor la vio en una pequeña obra de teatro y le dio un papel en Viajes con mi tía. De repente, estaba en la pantalla con Maggie Smith y trabajando a las órdenes de un hombre que había ayudado a formar a estrellas como Katharine Hepburn. En 1973, su gran oportunidad le llegó con el papel de Laurie Henderson en American Graffiti, la película de bajo presupuesto de George Lucas sobre los adolescentes de los años 60. La película solo costó $777,000,
pero nadie esperaba que se convirtiera en un clásico. Williams interpretó a la novia de Ron Howard, pero para ella no se trataba solo de actuar. Ella dijo más tarde que tiró directamente de su desamor real. Su novio la había dejado por otra, diciéndole que debían ver a otras personas. Ese dolor dotó a su personaje de verdadera emoción, y se notó. La escena del baile con Howard, en la que sonríen para el público mientras discuten en voz baja que el humo se te mete en los ojos, se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la película. Lucas incluso reescribió partes del guión para darle más profundidad. A diferencia de muchos de sus compañeros de reparto, Williams ya tenía experiencia. Solo un año antes, había actuado en Viajes con mi tía, dirigida por el legendario George Cukor. Pero American Graffiti fue diferente. En 1975 fue nominada al BAFTA a la mejor actriz de reparto. Un honor increíble para alguien tan joven en su carrera. No ganó. Fue para Ingrid Bergman, pero estar nominada junto a semejante leyenda significaba mucho. Williams había trabajado duro para llegar allí. Había pasado de camarera a protagonista de una película que lanzó carreras. Ron Howard, Harrison Ford, Richard Dreyfuss, todas futuras estrellas. El proceso de casting había sido salvaje. Se habían presentado más de 100 actores desconocidos, entre ellos un joven Mark Hamill, pero fue el productor Fred Roos, el mismo que trabajó en El Padrino, quien creyó en ella. Esa creencia dio sus frutos. Su vínculo con el reparto de American Graffiti fue mucho más allá de la película. Tenía una química natural con Ron Howard, y eso dio lugar a algo inesperado. En 1975, Howard se había convertido en Richie Cunningham en Happy Days. Le consiguió un papel como invitada, y esa aparición le cambió la vida. Emparejada con Penny Marshall, su química iluminó la pantalla. Gary Marshall lo vio e inmediatamente lanzó Laverne y Shirley. Se convirtió en el programa número 1 de Estados Unidos, pero Penny y Cindy no eran desconocidas. Se habían conocido años antes en otro plató y ya compartían una estrecha amistad. American Graffiti también la puso en contacto con Harrison Ford, que entonces aún trabajaba como carpintero. Fred Roos le convenció para interpretar al chulesco y rebelde Bob Falfa. Sus caminos volverían a cruzarse en la siguiente gran película de Coppola. Así es, Francis Ford Coppola vio a Williams en American Graffiti e inmediatamente la contrató para La Conversación en 1974, en la misma época en la que estaba creando la saga de El Padrino. En La Conversación, actuó junto a Gene Hackman, John Cazale, Terry Garr y un joven Harrison Ford. Robert Duvall tuvo incluso un papel no acreditado. Era una película sobre la paranoia y la vigilancia, y ganó el primer premio en el Festival de Cannes. La película solo costó $1,6 millones, pero llegó a recaudar 4,8 millones, con 3 nominaciones a los Oscar, incluida la de Mejor Película. Williams habló más tarde de la diferencia entre Lucas y Coppola. Lucas era callado y breve. A menudo se limitaba a decir, «estupendo», después de una toma. Coppola, por su parte, estaba lleno de energía. Elogiaba constantemente a sus actores y les pedía su opinión. Ambos directores cambiaron su vida de distintas maneras. Y, sin embargo, ocurrió algo extraño. Tras protagonizar Viajes con mi tía, American Graffiti y La Conversación, 3 películas consecutivas aclamadas por la crítica, su carrera se estrelló contra un muro. No tenía sentido. Era demasiado conocida para volver a trabajar de camarera, pero tampoco conseguía grandes papeles en el cine. Empezó a escribir con Penny Marshall para mantenerse ocupada. Las contrató Zoetrope Productions, de Francis Ford Coppola, como parte de un pequeño grupo de guionistas femeninas contratadas por solo $30 a la semana. En ese momento, nadie lo vio como un gran problema. Eran solo 2 mujeres intentando triunfar en Hollywood, pero ocurrió algo importante. Mientras escribían juntas, desarrollaron un fuerte vínculo creativo. Descubrieron cómo intercambiar ideas, cómo hacer chistes y, sin darse cuenta, cómo crear la química que un día definiría sus carreras. Entonces, a finales de 1975, todo cambió con una simple llamada telefónica. Estaban trabajando en un guión cuando Gary Marshall, hermano de Penny y creador de Happy Days, llamó a Out of the Blue.
les pidió que se tomaran una semana libre e interpretaran a dos chicas que iban a una cita doble con Fonzie y Richie. Williams recordó que se rió cuando Gary describió a los personajes como las chicas que salen con la flota. Bromeó. Bookers, esto será divertido. No le dieron mucha importancia. Era solo un episodio, un sueldo rápido y un pequeño papel tonto. Así que dijeron, claro. El 11 de noviembre de 1975 entraron en los estudios Paramount sin saber que estaban a punto de cambiar la historia de la televisión. Cuando el episodio se emitió el 27 de enero de 1976, los espectadores se enamoraron al instante de las dos chicas de Milwaukee. Williams interpretó a Shirley, la dulce. Marshall interpretaba a Laverne, la dura. En el episodio, Richie pide ayuda a Fonzie tras una ruptura, y Fonzie llama a Laverne y Shirley para una cita doble. Eso fue todo. Un montaje sencillo, pero el público no se cansaba. Lo que empezó como un pequeño chiste se convirtió en un gran momento. Incluso Penny dijo más tarde que se suponía que eran las chicas que salían, pero esa versión fue rápidamente limpiada una vez que ABC vio el potencial. Detrás de las cámaras, la química entre ellas era eléctrica. Todo el mundo se dio cuenta. El equipo, el público en directo, los productores. Nadie podía ignorarlo. Incluso hay un divertido blooper en el que se puede ver a Tom Bosley, que interpretaba a Mr. Cunningham, de pie detrás de una puerta esperando su entrada, completamente visible a través de la ventana. Pero el centro de atención ya no estaba en Richie o Fonzie. Había cambiado. Estas dos mujeres habían robado la escena. Solo 2 semanas después, recibieron otra llamada, esta vez de la oficina de Gary Marshall de nuevo. Los ejecutivos de ABC habían visto el episodio. No querían más apariciones de invitados. Querían un programa completo. Cindy y Penny ni siquiera sabían lo que significaba un spin-off. Tuvieron que preguntar. Todo lo que sabían era que algo grande estaba pasando. La conexión entre ellos era algo más que actuación. Williams dijo que se sentía como telepatía. No necesitaron ensayar mucho. Simplemente sabían lo que haría el otro. Williams se tomaba en serio sus guiones, siempre estudiando hasta el último momento. Marshall era todo lo contrario. Apenas miraba el guión y aún así lo clavaba. Podía fumarse un cigarrillo, soltar un chiste y estar lista para rodar. De alguna manera, funcionó. Sus diferencias hicieron más fuerte su asociación, y gracias a su química con Perry Marshall, se metió en el siguiente gran proyecto. El 27 de enero de 1976, Laverne y Shirley llegó a las pantallas de televisión. En pocos meses, explotó. En otoño de ese año, hizo lo imposible. Superó a Happy Days en audiencia. En su apogeo, más de 60 millones de personas la veían cada semana. Cindy, que se había dado a conocer en el graffiti americano, se convirtió en un nombre familiar. Su cara estaba en todas partes, en las revistas, en las fiambreras y en todos los salones. El cántico de apertura, Schlemiel, Schlemazel, Hasenpfeffer, Incorporated, se convirtió en parte de los patios de recreo de toda América. En 1979, ganaba $3,300 por episodio. Eso era mucho dinero para cualquier actriz de la época. No solo interpretó a Shirley Feeney, ella la construyó. Cindy le dio a Shirley esa risa nerviosa. Pasó semanas practicando antes incluso de rodar el primer episodio. Pensó profundamente en quién era Shirley. Incluso llevaba diarios personales como el personaje. Fue idea de Cindy regalarle a Shirley peluches como Boo Boo Kitty y que vistiera jerseys muy arreglados. Ese contraste con el aspecto de marimacho de Laverne hizo que todo el programa destacara. En 1979, las mujeres entraban en las peluquerías pidiendo el corte de pelo de Shirley. Cindy recibía más de 1,500 cartas de fans cada semana. A la gente no solo le gustaba Shirley, la sentían. Pero detrás de la sonrisa dulce y la voz suave había alguien duro. Cindy realizaba casi todas sus acrobacias. La comedia física no era ninguna broma. En un episodio de 1978, tuvo que luchar con botellas en una cinta transportadora durante 37 tomas. Tuvo 3 costillas magulladas, pero siguió adelante. Para las escenas de patinaje sobre ruedas de 1977, hizo los splits ante la cámara sin tener experiencia en patinaje. Incluso llegó a congelarse rodando escenas de esquí durante horas a temperaturas bajo cero. Se entrenó con artistas de vaudeville antes de empezar el espectáculo. Una vez,
Ella y Penny Marshall ensayaron un número de 3 minutos durante más de 50 horas. Sus intrépidas acrobacias le valieron el sobrenombre de la Buster Keaton femenina en enero de 1978. Su trabajo obtuvo un gran reconocimiento. Cindy fue nominada al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia. Se enfrentaba a leyendas como Carol Burnett y Jean Stapleton. No ganó, pero lo cambió todo. Ahora, la gente de la industria la veía como algo más que la mitad de un dúo. Los estudios le ofrecieron grandes contratos, más dinero, papeles protagonistas y control creativo. Los rechazó todos. Se mantuvo leal a Laverne y Shirley. Su lealtad dio nuevos frutos. Su contrato le dio más poder que la mayoría de las actrices de la época. Pero las cosas empezaron a torcerse. En 1980, el programa se trasladó de Milwaukee a California. Los puestos de trabajo de la cervecería se habían ido. También la magia. Según su demanda, Gary Marshall intentó echarla a causa del embarazo. Ella afirmó que el estudio prometió acomodarla. Dijeron que lo incluirían en la historia, que la dejarían trabajar sin problemas hasta octubre y que le pagarían los $75,000 por episodio, más $3,500 por repetición. Pero luego se echaron atrás. Cindy se sintió traicionada. El trato se canceló y ella se vio obligada a una situación imposible: su bebé o su carrera. En agosto de 1982, presentó una demanda de $20 millones contra Paramount. Mitad en daños generales, mitad en castigo. Su marido la apoyaba, pero su presencia también provocaba tensiones en el plató. Penny Marshall admitió más tarde que no se llevaba bien con Hudson, diciendo que él hacía las cosas más difíciles. Todo se precipitó. Cindy solo apareció en 2 episodios de la 8ª temporada. Entonces, Shirley desapareció. Ni adiós, ni despedida. Solo una nota diciendo que se mudó con su marido. Los espectadores se sorprendieron. La serie mantuvo el nombre de Laverne y Shirley, aunque ahora era solo Laverne. Penny Marshall tuvo que lidiar con fans confusos que preguntaban: ¿dónde está Cindy? Calificó todo el asunto de coñazo. La salida de Cindy de uno de los programas más importantes de la televisión tuvo un coste enorme. Ese año renunció a un contrato de $1,65 millones, sin contar las reposiciones. La demanda se resolvió discretamente, pero el daño ya estaba hecho. Su futuro en Hollywood se volvió incierto. Corrían rumores. Algunos decían que había hecho demandas escandalosas, otros culparon a una disputa con Penny. Pero Cindy permaneció casi siempre callada, centrada en su nuevo papel de madre. Cuando Cindy Williams se casó con Bill Hudson el 1 de mayo de 1982, no fue solo una boda, fue el comienzo de una montaña rusa emocional. Bill acababa de divorciarse de Goldie Hawn, y Cindy se metió de lleno en una familia complicada. De la noche a la mañana, se convirtió en madrastra de Oliver, de 6 años, y Kate Hudson, de 3. Ambos se convertirían en grandes estrellas de Hollywood, pero en aquella época la familia distaba mucho de ser perfecta. Las tensiones eran profundas. La relación de Bill con Oliver y Kate fue tensa desde el principio, y no hizo más que empeorar con el tiempo. Las cosas explotaron públicamente en 2015, cuando Oliver publicó un mensaje del Día del Padre en el que llamaba a su padre. Bill contraatacó, culpando a Goldie de poner a los niños en su contra. Mientras tanto, Kurt Russell, la pareja de Goldie durante muchos años, se convirtió en una figura paterna para Kate y Oliver, más de lo que Bill nunca lo fue. Se crearon 2 familias separadas que apenas se hablaban. En 2021, Kate admitió que quería volver a conectar con sus hermanastros, diciendo que el tiempo apremia. Cuando Cindy murió en enero de 2023, muchos esperaban que su fallecimiento ayudara a sanar los años de silencio familiar. El matrimonio de Cindy y Bill duró 18 años, terminando en 2000. Pero mucho antes del divorcio, Cindy ya se había enfrentado a una decisión que le cambiaría la vida. A principios de 1982, se enteró de que estaba embarazada de Emily, la hija de ambos. Por aquel entonces, Laverne y Shirley estaba a punto de estrenar su 8ª temporada, y Cindy era una de las mayores estrellas de la televisión. Pensó que podría seguir trabajando durante el embarazo, tal vez escondiéndose detrás de los muebles en el plató, como suelen hacer las actrices. Pero los productores le exigieron que siguiera rodando hasta la fecha del parto, una medida que hoy plantearía serios problemas legales. Cindy se negó. Miró el contrato y dijo: «No puedo firmar esto.
A los 2 episodios de la nueva temporada, se marchó. Esa decisión le costó el papel de Shirley Feeney y provocó una demanda de $20 millones, que más tarde se resolvió discretamente. Emily nació ese mismo año y Cindy se alejó de los focos. Su salida marcó un antes y un después, no solo en su vida, sino en la forma en que Hollywood trataba a las actrices embarazadas. Años más tarde, observó cómo los platós empezaron a añadir guarderías y a ofrecer niñeras. No se propuso ser pionera, pero se convirtió en una. 4 años más tarde, en 1986, Cindy dio a luz a su segundo hijo, William Zachary Hudson, conocido como Zachary o Zach. Se unió a una familia numerosa y enmarañada que ahora incluía a su hermana, Emily, y a sus hermanastros, Kate y Oliver. Pero Cindy tomó una decisión clara. Sus hijos no crecerían bajo los focos de la fama. Les dio una educación tranquila y con los pies en la tierra, lejos de los flashes de las cámaras. Zachary se mantuvo alejado del ojo público. Una rara excepción se produjo en 2004, cuando acompañó a Cindy y Emily en su ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood. Tenía unos 18 años. Luego, en 2006, las cosas se complicaron aún más. Bill Hudson tuvo otra hija, Lelania, con su novia, Caroline Graham. Eso significaba que Zachary y Emily ahora tenían otro medio hermano. A pesar de todo, Cindy se centró en proteger la privacidad de sus hijos. Mientras tanto, Kate Hudson expresó públicamente en 2021 que quería acercarse a sus otros hermanos, incluidos Zachary y Emily. Estaba claro que las heridas dejadas por las relaciones fracturadas de Bill no se habían curado del todo, pero al menos había esperanza. Mientras la vida familiar de Cindy crecía, su carrera tuvo que cambiar. Tras dejar Laverne y Shirley, intentó seguir actuando, pero no fue fácil. Su primer gran proyecto post-sitcom fue una peculiar comedia de ciencia ficción en 1983, llamada The Creature Wasn't Nice, también conocida como Naked Space o Spaceship. Contó con un presupuesto de $2 millones y fue protagonizada por Leslie Nielsen. Cindy incluso cantó 2 canciones en ella, pero la película fracasó, reeditada en múltiples versiones que nunca acabaron de calar en el público. Le siguió Euphoria, una película de ciencia ficción de bajo presupuesto que había rodado en 1981. En ella interpretaba a Arlene, una solitaria trabajadora de supermercado obsesionada con los extraterrestres. Estaba coprotagonizada por Fred Ward y Harry Dean Stanton, pero la película quedó aparcada y no se estrenó hasta 1985. Más tarde salió cojeando en VHS en 1987. Estos papeles distaban mucho de sus días de sitcom en horario de máxima audiencia, y estaba claro que la fama de Cindy se estaba desvaneciendo. Pero en lugar de luchar contra ella, se apoyó en el cambio. Se centró en la familia, no en la fama. Tras dejar Laverne y Shirley en 1982, Cindy Williams esperaba volver con fuerza. Su primer gran intento llegó en 1990 con una comedia llamada Normal Life. Estaba basada en la extraña infancia de los hijos de Frank Zappa, e incluso estaba protagonizada por sus hijos en la vida real, Dweezil y Moon Unit. Cindy interpretaba a la madre, Anne Harlow. La idea parecía interesante, una familia mixta que intenta sobrevivir al caos adolescente, pero no conectó con los espectadores. Se emitió en la CBS de marzo a julio, los 13 episodios, pero los índices de audiencia siguieron bajando. Los directores cambiaban continuamente, nada funcionó. Lo que se suponía que iba a ser el gran regreso de Cindy acabó siendo un rápido fracaso. Después de eso, tomó una decisión inteligente. En lugar de buscar otra comedia, se lanzó al cine televisivo. Solo en 1990, protagonizó Menu for Murder y una película de Perry Mason. Ambas le permitieron mostrar una faceta diferente, el drama y la comedia artísticos. En 1991, interpretó un papel en Earth Angel, un telefilme de fantasía que mostró de nuevo su talento. No eran proyectos taquilleros, pero le dieron un trabajo estable. Y lo que es más importante, le daban tiempo. Cindy estaba criando a 2 hijos, Emily, nacida en 1982, y Zachary, nacido en 1986. Las películas de televisión le permitían actuar sin la presión de un rodaje de 9 meses de una comedia. No eran glamurosas, pero la mantenían visible en Hollywood.
que era exactamente lo que necesitaba. En 1993, Cindy hizo otra gran apuesta por el prime time. Protagonizó Getting By, una comedia sobre dos madres solteras, una blanca y otra negra, que criaban juntas a sus hijos en Chicago. Formaba parte de la serie The-Gift de ABC y empezó con fuerza, con más de 21 millones de espectadores. Pero tras la primera temporada, ABC la abandonó. NBC lo recogió, pero el cambio no ayudó. Los índices de audiencia cayeron en picado y, en los últimos episodios, solo la veían 5,7 millones de personas. También hubo problemas entre bastidores, ya que Warner Brothers se hizo cargo de la producción. Cuando terminó en 1994, tras solo 31 episodios, Getting By se convirtió en su último papel protagonista en una comedia de la cadena. Su época de estrella del prime time se había desvanecido. Con la llegada de la década de 2000, Cindy intentó algo completamente diferente. En 2000, se unió a un programa de comedia salvaje en Comedy Central llamado Strip Mall. Era atrevido, ruidoso y lleno de sátira hollywoodiense. Cindy interpretaba una versión de sí misma, un paso atrevido para alguien conocida por su televisión familiar. La serie no duró mucho, solo 6 episodios con ella, pero sirvió para algo. Podía reírse de sí misma. A los 53 años, demostraba al mundo que no estaba anclada en el pasado. Podía evolucionar y estaba dispuesta a asumir riesgos que la mayoría de sus compañeras no asumirían. Pero los fans aún querían probar la vieja magia. En 2002, lo consiguieron. ABC emitió Laverne y Shirley, juntas de nuevo, reuniendo al reparto original por primera vez en casi 20 años. Atrajo a 17,5 millones de espectadores. El momento más emotivo fue cuando Cindy y Penny Marshall se abrazaron ante las cámaras, dejando atrás años de tensión. Cindy había abandonado la serie original tras quedarse embarazada, lo que provocó una dolorosa ruptura con Penny. Pero durante la reunión, hicieron las paces. Hubo bloopers, sketches y homenajes a los miembros del reparto que habían fallecido. Recordó a todos lo queridos que eran esos personajes y esas actrices. El episodio era oscuro, perturbador y muy real. Más de 15 millones de personas lo sintonizaron. Los críticos elogiaron la callada e inquietante interpretación de Cindy. Había estudiado los tribunales y hablado con psicólogos para comprender la mentalidad de alguien que protegería a un depredador. Algunos dijeron que merecía una nominación al Emmy. Fue uno de los papeles más crudos de su vida y demostró que seguía creciendo como actriz, incluso 3 décadas después de hacerse famosa. De 2006 a 2014, volvió a los escenarios, vivió el teatro por todo Estados Unidos. Actuó 267 veces en 42 ciudades. En 2007, protagonizó Nonsense durante más de un año y ganó un premio a la mejor actriz en una producción en gira. En 2009, interpretó el papel de una vidente en Blithe Spirit, en Pasadena, con 96 funciones sin faltar a ninguna. También hizo una gira con Eddie Mecca, su antiguo coprotagonista, en una comedia romántica llamada Lunch Hour. A los 64 años, dijo: "La televisión me hizo famosa, pero el teatro me hace sentir viva cada noche. Ya no perseguía la fama, perseguía la alegría". En 2015, lo escribió todo. Sus memorias, Shirley, I Jest, vendieron 48,000 ejemplares en su primer mes y alcanzaron el número 7 en la lista de bestsellers de Los Angeles Times. En su interior, se sinceró sobre el lado feo de Hollywood. Reveló cómo los ejecutivos de los estudios la presionaron para rodar solo 6 semanas después de dar a luz. También admitió haber rechazado Airplane y Tiburón 2 por motivos de agenda. El libro incluye detalles sobre una breve aventura con Andy Kaufman y su larga batalla contra la depresión tras la cancelación de su programa. Hizo una gira por 15 ciudades, se reunió con sus fans e incluso se llevó el jersey original de Schlemiel Schlemazel. Las memorias no son solo un resumen de su carrera. Era su forma de dejar las cosas claras. En 2018, a los 71 años, volvió al cine con Still Waiting in the Wings, una pequeña película indie sobre artistas en apuros en Nueva York. La historia le llegaba al corazón. Cindy también había servido mesas mientras perseguía sus sueños. En esta ocasión, actuó junto a leyendas como Ed Asner y Chita Rivera, aportando humor y corazón a un público más joven. La película ganó 5 premios. Incluso a sus 70 años,
Se presentaba en el plató dispuesta a trabajar y asesoraba a otros que acababan de empezar. Pero a lo largo de todos estos años, una relación permaneció en el centro de su historia: Penny Marshall. Su amistad se había fracturado por el dolor y el orgullo. Cindy se sintió abandonada cuando el estudio la obligó a renunciar. Penny se sintió sola al terminar el programa sin ella. No se hablaron durante 15 años. Entonces, en 1997, después de que el matrimonio de Penny terminara, ella cogió el teléfono. Lloraron, perdonaron y empezaron de nuevo. En 2012, aparecieron juntos en Good Morning America, riéndose con sus antiguos compañeros de reparto. Más tarde, se unieron para un papel de invitados en Sam and Cat, burlándose de su pasado. No fue solo una reunión, fue curativo. A finales de 2022, algo cambió para Cindy Williams. Su salud comenzó a declinar, pero ella no quería que el mundo lo supiera. Al igual que había hecho toda su vida, mantuvo sus luchas en privado. No hizo un gran anuncio. No quería compasión. En lugar de eso, se apartó discretamente de los focos. En noviembre, sus allegados se dieron cuenta de que estaba cancelando las actuaciones de su espectáculo en solitario, Me, Myself and Shirley. El espectáculo había ido bien en todo Estados Unidos, y los fans estaban entusiasmados por verla. Pero entre bastidores, Cindy se enfrentaba a algo serio. Solo sus hijos y algunos amigos de confianza sabían lo grave que era. No quería que los medios hablaran de ello. No quería que su enfermedad eclipsara su trabajo. Incluso mientras recibía tratamiento, seguía leyendo guiones, pensando en futuros proyectos. Así era ella. Alguien a quien le encantaba trabajar y se dedicaba a ello hasta el final. Su equipo protegió su intimidad. Cuando los periodistas le hacían preguntas, se limitaban a decir que se estaba tomando un tiempo para descansar y recuperarse. Evitaron que la atención se centrara en su enfermedad para que pudiera pasar sus últimos días donde más importaba, con su familia. A principios de enero de 2023, las cosas dieron un giro. Su estado empeoró, pero no se dijo nada públicamente. Cindy no quería llamar la atención. Solo quería paz. El 25 de enero de 2023, Cindy falleció en Los Ángeles. Tenía 75 años. Su familia no lo anunció de inmediato. Esperaron 5 días. El 30 de enero, sus hijos, Zach y Emily Hudson, compartieron la noticia en un comunicado a través de la portavoz de la familia, Lisa Cranes. Escribieron: el fallecimiento de nuestra amable y divertidísima madre, Cindy Williams, nos ha producido una tristeza insuperable que nunca podremos expresar. Conocerla y quererla ha sido nuestra alegría y nuestro privilegio. Era única en su especie, hermosa, generosa, y poseía un brillante sentido del humor y un espíritu resplandeciente que todo el mundo adoraba. Había algo profundamente conmovedor en el momento. Cindy murió solo 5 años después de su vieja amiga y coprotagonista de Laverne y Shirley, Penny Marshall. Penny también había fallecido a los 75 años allá por diciembre de 2018 por complicaciones relacionadas con la diabetes. Sus carreras siempre habían estado conectadas, y ahora también sus capítulos finales.